Vale, vamos a ver ahora cómo podemos calcular el peso molecular, ya sea a partir de datos de densidades o a partir de datos de propiedades coligativas. Para el caso de un gas, un líquido volátil, mejor dicho, vamos que si nos dan datos de presión, volumen o temperatura, podemos sacar los moles utilizando la ecuación de los gases ideales y de ahí calcular, si nos dicen qué masa han añadido, el peso molecular. Lo que pasa es que también nos pueden dar directamente la densidad del compuesto en fase gas, ¿vale? Sería calcular el peso molecular a partir de datos de densidad, en estado gaseoso. Nos dicen, por ejemplo, que la sustancia que estábamos estudiando antes, que tenía la fórmula empírica similar al principio activo del ibuprofeno, tiene a una presión de 1 atmósfera y una temperatura de 25 grados, que serían 298 Kelvin. En estas condiciones, la densidad del gas es de 25,290 gramos por decímetro cúbico. Recordar las equivalencias entre capacidad y volumen, o sea que estos son gramos por litro. Utilizando la ecuación de los gases ideales, ya hemos visto antes, de aquí igualmente sacaríamos los moles o, en este caso me están dando la densidad del gas, puedo comprobar fácilmente que el peso molecular es proporcional a la densidad. Este valor de aquí es la densidad, ¿vale? Lo único con lo que tengo que tener cuidado es con las unidades. R, estamos utilizando 0,082 atmósferas litro partido por mol Kelvin. Eso quiere decir que la presión tiene que estar en atmósferas, el volumen tiene que estar en litros, los moles pues son los moles, y la temperatura tiene que estar en Kelvin. Y esta masa que me aparece aquí tiene que estar en gramos, porque el peso molecular lo estoy obteniendo en gramos partido por mol. Podemos calcular el peso molecular entonces sustituyendo la densidad que nos han dado ya en las unidades correctas, 25,290, 0,082 la constante de los gases ideales, la temperatura que hemos dicho que eran 298 y la presión, una atmósfera, si nos diesen milímetros de mercurio, recordar la equivalencia con la columna de Torricelli, 760 milímetros de mercurio, una atmósfera. Esto sale 618 gramos por mol. La fórmula que teníamos era C13H18O2. Esto tenía un peso de 206. Dividiendo ambos valores puedo calcular el valor n, el número entero n, saldría 3, es decir, la fórmula molecular sería 3 veces la fórmula empírica. Va a salir C39H54O6, ¿vale? Entonces ya para calcularlo, ya sea a partir de datos de presión, volumen y temperatura o datos de densidad en estado gas. Y si nos dan una propiedad coligativa, que este año lo vamos a limitar al aumento ebulloscópico, al descenso crioscópico. En el fondo lo que me está diciendo una propiedad coligativa es cuánto cambia la temperatura en un cierto disolvente por tener unos ciertos moles de soluto disueltos, soluto no volátil, ¿vale? Fijaros que el peso molecular que estoy calculando es el del soluto que he añadido, no el del disolvente. El disolvente es el que cambia su temperatura de ebullición y de congelación. El aumento ebulloscópico nos saldría positiva la variación, en el descenso crioscópico que nos saldría negativa tenemos que considerarlo en valor absoluto. Bueno, vamos a suponer que nos dan una constante para cierto líquido de 4,65 Kelvin por kilo partido por mol, que la temperatura de ebullición de este líquido puro es de 205 grados y que cuando añadimos nuestro soluto, nuestro compuesto del que queremos calcular el peso molecular, ese que es que tiene como fórmula empírica la del ibuprofeno,
al añadir 5 gramos de sustancia, masa de soluto. Esto sería la molalidad. La masa de soluto es de 5 gramos y si esto lo añadimos en 47,03 gramos de disolvente, el punto de ebullición, en lugar de ser 205, pasa a ser 205,8 grados. Es decir, que hay una variación de temperatura de 0,8 grados. Partiendo de la fórmula inicial, K sub C por los moles de soluto son la masa en gramos entre el peso molecular y aquí los kilos de disolvente, ¿vale? Para tener la molalidad. Despejamos y el peso molecular va a ser igual a la constante, en este caso es ebulloscópica, porque cambia la temperatura de ebullición, por la masa de soluto que hemos añadido, que son los 5 gramos, dividido para los kilos de disolvente que tenemos, que ahora lo tendremos que cambiar la unidad, es decir, estos serían 0,04703 kilos, multiplicado por la variación de temperatura. 4,65 por 5 entre 0,04703 por 0,8 grados. Y esto nos debería salir 617,956 gramos partido por mol, que podemos aproximar a 618 gramos partido por mol. ¿Vale? Y nos quedaría otra vez la misma fórmula molecular, 3 veces la del principio activo del ibuprofeno. ¿Vale? Esa sería la fórmula real de nuestro compuesto.